Hola, soy Elena. Bienvenidos a Escucha con Amor. Hoy me gustaría que todos tomásemos conciencia de qué nos ocurre cuando intentamos salir de una situación de esas denominadas zona de confort, de las que digamos que ya nos hemos acostumbrado y ya son rutina para nuestro cerebro. Por eso se llama zona de confort. Muchas veces ni muchísimo menos estamos confortables. Puede ser dentro de un ámbito laboral o de una relación de pareja o afectiva que estamos tremendamente incómodos, pero es lo que nuestro cerebro conoce y procura que no salgamos de ahí. Prefiere mantenernos a salvo en lo que considera conocido, como salir de esa toxicidad, voy a decir, y poder descubrir un mundo nuevo. No quiere. El cerebro funciona por rutinas, por hábitos y por los químicos que segrega. Entonces, ¿qué es eso de...? Es que cuando pienso en dejar al narcisista, me siento morir, siento ansiedad y empieza el cuerpo a hacerme así, ¿no? Es como que el cuerpo empieza a temblar. Tanto para salir de una relación con un narcisista, con un psicópata, como una relación tóxica. Evidentemente, si fuese una relación en la que estamos bien, no querríamos salir por nada, no lo plantearíamos, ¿no? Pero en el momento que alguien necesita hacer una ruptura, y no solo en las relaciones de pareja, sino con un trabajo, se genera ese miedo y se genera una ansiedad en general. Esto se debe, como he dicho antes, a la química que hay en el cerebro, entre otras cosas. Hay que revisar cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros miedos. Hay que escuchar qué es lo que sentimos, qué es lo que nos dicen las voces de nuestra cabeza. Esto es muy importante prestarnos atención. Pero sobre todo es muy importante tomar conciencia de por qué nos sentimos morir. Es que realmente es un sentimiento y una sensación física tan real a que nos sentimos morir, ¿verdad? Es, por ejemplo, puedes decir, yo estar hablando con una amiga y decir, tengo que dejar esta relación, no sé cómo, pero la tengo que dejar. Y es solo decirlo y uno empieza a hacer así. Las manos, el cuerpo empieza a sentir ansiedad y depresión, puede estar entre la ansiedad y el llanto, ansiedad, llanto, estar así, ¿no? Y luego un montón de días agotado, intentando recuperarse y no lograrlo, o sí, y no salir de la relación. Todo esto es la adicción a la relación tóxica. Es como cualquier tipo de adicción, ya sea al tabaco, al alcohol, al narcisista, al psicópata o a una persona o a una relación tóxica que ni siquiera tiene por qué ser la otra persona un narcisista o un psicópata. Nuestro cerebro genera muchos tipos de químicos. Seguro que habéis oído hablar del cortisol, que es la hormona del estrés. La adrenalina, que es la que cuando estamos ante un peligro o tenemos que hacer algo así, nos genera un chute de energía, ¿no? La adrenalina. La cuestión es que hay unas hormonas que nos producen felicidad y otras que no es que nos produzcan sufrimiento, tienen su utilidad. La adrenalina y el cortisol tienen su función biológica importantísima, que es mantenernos a salvo, generarnos un estrés concreto para salir y zafarnos de un peligro. Por lo tanto, son mecanismos que necesitamos y son importantes tenerlos y son fantásticos tenerlos, pero se van alterando en esta sociedad que vamos todos tan acelerados que podemos tener miedo por cualquier cosa. Ya no existen los depredadores reales, voy a decir, como un león que venga a comernos, o un lobo, o cualquier animal de la naturaleza. Ahora se ha transformado en otro tipo de depredadores, ¿no? Y sobre todo los depredadores emocionales. Los narcisistas, los psicópatas juegan con nosotros. Como os dije en el vídeo anterior, nos dan justo aquello que deseamos y nos está haciendo vulnerables sin querer. Nos hacen generar tantas hormonas del bienestar, nos sentimos tan felices. Cuando nos van haciendo intermitencias, segregamos cortisol, segregamos exceso de adrenalina y llega un momento que ese refuerzo intermitente es lo que nos hace adictos. Tanto en un trabajo un jefe que nos trata fenomenal y nos dice cosas maravillosas, como que luego nos devalúa delante de los demás o nos reprocha que esto está mal y juega todo el tiempo a ponernos aquí como a ponernos aquí. Ese es el problema, que la mayor parte de las relaciones, cuando no son tóxicas o son intermedias, bueno, hay un baremo así de cuando nos puedan ensalzar o nos puedan decir no está bien, hay un baremo. No todo es perfecto ni todo es imperfecto, hay un baremo, pero es que con los narcisistas o psicópatas el baremo es así.
Lo bueno es buenísimo, idealizado, y lo malo es malísimo y lo peor. Eso a nuestro cerebro le confunde, va en una intermitencia de este tipo de hormonas, de felicidad al estrés, felicidad al estrés. Esas intermitencias con el tiempo, pasado el bombardeo amoroso, se generan ya, van derivando ya en cada vez más intermitencias y cada vez más devaluación y menos bombardeo amoroso. Nuestro cerebro, nuestra química corporal se ha quedado enganchada a querer volver a recuperar esa felicidad y ese tipo de hormonas de la felicidad. Pero cada vez segrega más estrés. Ya vivimos en un estrés permanente con nuestra amígdala, que es un órgano que está interno, muy dentro del cerebro, que es la encargada de mantenerse en alerta y debe estar pequeña y solo encenderse cuando hay un peligro, está todo el tiempo activa. Vivimos todo el tiempo en ansiedad. Podemos darnos cuenta o no, simplemente vivimos ahí. Y entonces se apoderan de nosotros nuestros miedos mentales, nuestras obsesiones. Se va haciendo más grande el malestar y el percibir el mundo como un mundo terrible y hostil. Existe esa parte, pero es una parte así. Al tener la amígdala tan activa, en vez de verla así, la vemos muchísimo más grande. Entonces, con esto quiero decir que hay que tomar mucha conciencia de que son hormonas y son químicos corporales y hay que superarlos, como el que supera una adicción a la droga o al alcohol. Un alcohólico deja de beber alcohol y tiene que pasar un síndrome de abstinencia, igual que todos los que hemos pasado por la recuperación de ser víctimas de cualquier tipo de abuso emocional. El alcohólico va a echar de menos tomarse su copa de ginebra o de coñac o de lo que beba, su cervecita, la va a echar de menos porque eso es lo que ya se había habituado dentro de esa toxicidad terrible de destrozarse el hígado, el organismo y a sí mismo. La copa es lo que le generaba ya las hormonas del bienestar y lo echa de menos y va a tener que pasar una época en la que solo va a sentir la ansiedad y la desesperación, echando muchísimo de menos el placer. Pero hay que entender que ese placer es autodestructivo. Seguir bebiendo es matarse, seguir fumando a lo bestia es matarse, seguir comiendo por gula cosas que nos hacen daño también es matarse, seguir en una relación tóxica, sobre todo con un narcisista o un psicópata, es matarse, devastarse, gastarse, destruirse. Entonces hay que pasar por ese síndrome de abstinencia. La única fórmula de verdad es tomar mucha conciencia de cómo funcionan nuestros procesos químicos y cerebrales. Y, por supuesto, tener una fuerza de voluntad muy fuerte, brutal. Una fuerza de voluntad brutal, sabiendo que cuando a uno le dé la tentación de necesitar un poquito de esa relación, de ese depredador, es porque uno está echando de menos esa química y está todo el tiempo ahí en el estrés, pero hay que transitarlo, hay que renunciar durante un tiempo a esa tóxica, ¿entendéis? No porque sean hormonas de la felicidad implica que estemos siendo felices de verdad, implica que estamos autoengañándonos y que seguimos permanentes en la toxicidad. Por lo tanto, de verdad, es importantísimo tomar conciencia de esto para poder superarlo. Todo ese tipo de pensamientos, sentimientos que sintáis hacia vuestro narcisista o psicópata, voy a decir vuestro, el que esté en vuestra relación, o el que haya estado pero todavía sigáis enganchados. Sabéis que vuestra mente, como la amígdala está tan sumamente activa y está tan estresada y está todo el tiempo así, vuestra mente os va a decir, para poder generar y demás, que esa persona que tenéis enfrente os da pena, os da lástima, os da miedo dejarla, y pobrecito y pobrecita. Todo eso no es más que un autoengaño para poder seguir enganchados en la adicción. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el vínculo traumático, que seguramente habéis oído hablar de él. En otro vídeo desarrollaré ese concepto. Por supuesto, tiene que ver con el síndrome de Estocolmo, por supuestísimo. Por supuesto, esto también tiene que ver con la disonancia cognitiva. Claro, son muchas cosas, muchísimas cosas que hay que ir aprendiendo y teniendo muy en cuenta. Pero en este vídeo lo que yo os invito es que toméis conciencia de vuestros químicos corporales, cómo están alterados por esa intermitencia. Toda esa intermitencia, el refuerzo intermitente de bien, mal y mal, 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 mal. Y cuando estáis hasta arriba y estáis hartos y no podéis más con todo lo malo, de repente ya sabéis que os hacen el hoovering, que os aspiran y vuelven a daros algo muy bueno. Y entonces el cerebro se vuelve a enganchar a todas esas hormonas de felicidad y os dura durante un tiempo más la adicción. Y entonces ya volvéis a decir, pero si es bueno, si es buena, es que me da pena dejar esta relación, me da pena, ¿qué va a ser de él o ella sin mí?
ese tipo de cosas. Tomar conciencia de esto. Una parte importante es conocer cómo funciona nuestro proceso corporal para poder salir de él. Es fuerza de voluntad. Con el tiempo el organismo, nuestra sangre, nuestra química se limpia. Se limpia y se sale. De verdad, claro que se sale, pero igual que un alcohólico o un drogadicto, les cuesta muchísimo y pueden volver a recaer un montón de veces, como nosotros con este tipo de relaciones. Salen adelante. Muchísimos consiguen desengancharse y nosotros también podemos. Así es que os animo, se puede lograr. Hay que tener muy en cuenta que la pena, la lástima y la culpa tremenda que se siente hacia el narcisista, psicópata o depredador, no son más que distorsiones de esa adicción. Esto lo tenéis que recordar cuando lo sintáis, decir, estoy adicto total. Todo esto que siento es falso, es pura adicción. Aparte de la introyección del narcisista, de cómo se ha metido la culpa y todo ese tipo de cosas manipulando. Pero es adicción pura y dura. Recordad que estamos o que estáis en adicción. Pero la adicción a una relación engaña mucho, muchísimo. Estar muy atentos, ¿de acuerdo? Bueno, espero veros muy pronto.